una gran persona, un gran conferencista nuestro del Parlamento Centroamericano, el honorable diputado Juan Gerardo Guerrero Garnica, edad 35 años, un joven de nacionalidad guatemalteca, como profesional o formación académica. El honorable diputado Guerrero Gerardo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado de profesión y notario público de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió, realizó estudios finalizados en materia de Derecho Constitucional, al igual que maestría en Derecho Internacional por la misma Universidad de San Carlos de Guatemala. Aparte de esa formación académica, tiene otras formaciones también académica y técnica en varias ciencias relativas a su posición o a su carrera. Curso de innovación educativo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Docencia, en el año 2013. Cursó también taller de aprendizaje por competencia y ética de aprendizaje, socioconstructivismo, Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 2019. Investigaciones científicas y obras escritas, la diversidad cultural e identidad nacional con enfoque a la discriminación y al analfabetismo. Tesis ad graduum en doctrina social de la Iglesia y neoliberalismo en el sistema jurídico guatemalteco en el 2011. Seminario de maestría en Derecho Constitucional y el papel del Poder Judicial en Guatemala. También realizó seminario en maestría Diputado, de Derecho disculpe. Resolución pacífica de controversia internacional en el 2018. Experiencia profesional. Vamos a hacer apuntalaciones de algunas. También recibió varios reconocimientos por su labor y su profesión. Vamos solo a hacer mención de 2 o 3 de ellas porque tiene un currículo muy extenso y pasaríamos mucho tiempo para dar inicio, para que nuestro conferencista inicie su labor como exponente. Pero vamos a hablar de algunas de ellas. Preparó pasantías penales en la unidad penal de la Corte de Constitucionalidad, docente, o mejor dicho, es docente en la universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, impartiendo los cursos de Introducción al Derecho Constitucional, Nociones Generales del Derecho, Normativa Institucional, Derecho del Trabajo 1 y 2, Derecho Internacional del Trabajo, Derecho Internacional Público 1 y 2, entre ellos catedrático en curso de preparación de examen técnico profesional en el IDAC o IDEAC. Son bastante las gamas del saber de nuestro hoy conferencista, el licenciado Juan Gerardo Guerrero Garnica. En reconocimiento, maneja también, el idioma inglés, bastante bien el español y otro. Tuvo grandes reconocimientos o diplomas que hace contar las aprobaciones del curso de innovación educativa en el 2013, Dirección General de Docencia, crédito aprobado en diploma de reconocimiento por la participación como profesor principal de la preuniversitario USAC. Con usted en este momento le damos la palabra para nuestra exposición y conferencista a nuestro hermano, colega, diputado al Parlamento Centroamericano, el honorable licenciado Juan Guerrero Garnica. Son suyos los micrófonos, honorable diputado Garnica Guerrero. Muchas gracias.
a todos y todas, y espero que sea de buen provecho para todos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes a las autoridades de la Universidad UTE, al diputado, el honorable diputado por el Estado de República Dominicana, Eduardo Guerrero. Es un gusto poder compartir con ustedes, un grupo bastante grande. Pensé que sería un poco más pequeño, pero me alegra ver que hayan tantos estudiantes interesados en este tema. Para poder establecer un poco también las reglas de juego e ir cambiando un poco la temática de las conferencias que normalmente tenemos, y que si bien es cierto, nuestra directora que nos acompaña, Mirla Soto, había establecido que pueden realizar las preguntas hasta después, a mí me gusta cambiar un poco ese orden y me gusta tener una interacción con los participantes desde un principio. Y bajo ese sentido, y tomando en cuenta que es un tema poco explorado, poco conocido y que genera muchas críticas en muchas ocasiones, a mí me gustaría que, con toda la confianza del caso, cuando tengan alguna duda, tengan algún comentario o crítica, que mejor que hacer críticas, lo puedan realizar levantando la mano en el apartado de reacciones. En el apartado de reacciones está levantar mano, le dan clic, Saludos, buenas tardes. le Jorge dan Jiménez. le dan clic en esa parte y yo ya los voy a poder ubicar inmediatamente para poder darles la palabra y así poder interactuar directamente en la conferencia. Así que abiertas las puertas para que podamos participar desde un principio, realizando las preguntas que consideren pertinentes. Voy a compartir pantalla con ustedes y, como les digo, con toda la confianza del caso, cuando deseen hacer uso de la palabra, está abierto el micrófono para que lo puedan hacer. Bien, el tema a tratar hoy versa sobre la integración centroamericana y respecto a uno de los órganos que forman parte del sistema de la integración centroamericana, de la cual República Dominicana forma parte. Y de entrada quiero comentarles algo que me ha parecido muy interesante a lo largo de estos años de experiencia, cuando dejé los salones de clase y empecé ya a inmiscuirme un poco más en la práctica del sistema, del sistema de integración centroamericana. Y fue la sorpresa que me llevé, que del Estado, que originalmente no forma parte de los 5 países que originalmente formaron Centroamérica, en este caso República Dominicana, el Estado que mejor está entendiendo los procesos de unidad y los procesos de integración es República Dominicana. Y lo digo abiertamente ya con la experiencia que me da participar en uno de los órganos del SICA. Es por eso que voy a empezar tratando sobre el tema del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, es importante que sepamos que a veces no voy a mencionar a República Dominicana, porque en los antecedentes originales de este sistema de integración todavía no estaba República Dominicana. Sin embargo, alguien muy visionario o un grupo de personas muy visionarias en República Dominicana se dieron cuenta que convenía abrir fronteras, ceder parte de la soberanía nacional y buscar una soberanía compartida en bloque, que es el sistema de la integración centroamericana. El tema se presta para muchísimas horas, créanme, se presta para muchas horas. Yo voy a procurar ir un poco rápido e ir también sintetizando lo más que pueda por diversas razones. Por ejemplo, dentro de 2 horas tengo una actividad, una asamblea, una sesión más bien dicho, que me limitaría a poder continuar compartiendo con ustedes. Sin embargo, está abierta la puerta hasta de ahora para que puedan preguntar. Brevemente, ¿cuál es el contenido a desarrollar? ¿Qué es el Parlamento Centroamericano? Pero para poder entender el Parlamento Centroamericano y todo el sistema de integración centroamericana, considero fundamental y toral el manejo de los antecedentes históricos que nos llevan
a platicar de una de las instituciones actuales del sistema de la integración. ¿Cuáles son los estados parte dentro de la cual República Dominicana forma parte de, y los miembros observadores actualmente? ¿Cuál es la base legal? Tengo entendido que aquí tenemos muchos estudiantes de ciencias jurídicas y aquí es donde entrelazo con el tema del derecho internacional, el derecho comunitario y el derecho interno de los estados, competencias y atribuciones e integración del Parlacén. Brevemente intentaré tocar temas sobre agenda estratégica y política del Parlacén y algo que espero que surja acá, críticas, opiniones. Por ejemplo, un debate que se da en algunos países de Centroamérica es si debemos de eliminar el Parlamento centroamericano, y no es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reformarlo, hacer una reingeniería y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, la idea de esta conferencia es generar en ustedes mayor atención sobre uno de los órganos de los cuales República Dominicana forma parte y poder participar de forma indirecta o de forma directa en un futuro en esos procesos de cambio donde nos interesa mucho la presencia de politólogos y juristas para poderle ir dando forma a algo que es tan importante, también economistas. Así bien, voy a dar inicio con la pregunta: ¿qué es el Parlamento Centroamericano? ¿Qué entendemos por Parlamento Centroamericano? Y sobre esto, el fundamento legal que nos da la respuesta es el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlamento, como también el artículo 1 del Reglamento Interno de Funcionamiento. La esencia y la razón de ser la encontramos en esta definición: órgano regional permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana, que tiene por objeto fundamental u objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica y República Dominicana para consolidarla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Cabe resaltar que dentro de esta definición se aborda el tema de la paz, y originalmente ahí es donde surge el Parlamento Centroamericano. Surge de los procesos de paz que se empiezan a dar en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, principalmente en Guatemala, y los tratados de Esquipulas y todos los procesos o los acuerdos de paz que involucraron a varios países como México, Noruega, entre otros. Desde esa discusión se empieza a dar forma a lo que tendría que ser el órgano de legislación del derecho comunitario centroamericano, algo parecido a lo que sucede en Europa. Yo quiero que nos imaginemos aquí o vean ustedes el sistema de la integración centroamericana, que lo observen como algo parecido a la Unión Europea. La Unión Europea es la consolidación de varios estados después de una serie de rondas que se dan con el Tratado del Carbón y el Acero principalmente. Ahí es donde finalmente surge el proceso para la creación de la Unión Europea, donde los estados se dan cuenta que tienen que ir dejando atrás el modelo obsoleto de los estados-nación, el modelo de la falsa soberanía nacional, el falso nacionalismo y el falso patriotismo. Y se dan cuenta que deben de interactuar en conjunto. Buenas tardes, para poderle hacer frente a prácticamente todos los demás modelos económicos y políticos fuertes que existían después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Centroamérica, ojo que nos adelantamos en Centroamérica a la Unión Europea, o a Europa, más bien dicho, sobre la instauración de un modelo de unidad, como lo veremos más adelante. ¿Cuál es la misión fundamental del Parlamento Centroamericano?
La misión como tal es ejercer un liderazgo eficaz orientado al fortalecimiento de la democracia representativa. Y ojo con esto, porque el ser humano tiende a repetir errores del pasado. ¿Quién me podría decir ustedes con toda la confianza, abriendo el micrófono, qué fue lo que generó la Primera, pero principalmente la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que generó la Segunda Guerra Mundial? Con toda la confianza. Tienen el uso, pueden hacer uso del micrófono o lo pueden escribir en el chat si tienen miedo de participar, pero no tengan miedo. ¿Qué Los fue lo que... okay, Adelante. Sí, Luz María Valete, los intereses que tenía Alemania, donde tenía el compromiso de pagar por lo que fue la Primera Guerra Mundial, y se veían afectados en la parte económica de tener que pagar porque perdió en la guerra y tener también que tener un pueblo en miseria, como estaba en esa época cuando pasó la Primera Guerra Mundial de Alemania. Sistema económico. Uno de los aspectos es el tema económico, derivado del Tratado de Versalles, firmado después de la Primera Guerra Mundial, y donde tenían que resarcir los daños ocasionados, ahí sí que a los vencedores, ¿verdad? Porque normalmente los vencedores imponen al vencido cuál es su política. Veamos Melvin, con toda la confianza. Melvin, adelante. Decir que la causa motriz de la Segunda Guerra Mundial fueron las duras sanciones que le impusieron los países vencedores de esa Primera Guerra Mundial a Alemania, pero también un elemento básico que se combina con este es el surgimiento del Partido Nacional Socialista Alemán, la victoria de Hitler y la campaña que él llevó a cabo para persuadir al pueblo alemán de que apoyase su actitud frente a las sanciones que le habían impuesto la comunidad internacional. Melvin acaba de tocar uno de los aspectos más importantes que nos llevan a la Segunda Guerra Mundial, que es el tema del nacionalismo, con el surgimiento del partido nazi. Antes de continuar, Paulino. Adelante, Paulino. Sí, efectivamente, ese sentimiento de nacionalismo que encarnaba Adolfo Hitler y el Partido Nacionalista, el nazi, una capacidad, un liderazgo de mover las masas para volver a lo que era anteriormente Alemania, que perdió la capacidad de tener una cantidad de miembros en su ejército, las sanciones económicas, ese tratado que usted mencionó de Versalles, en el Salón de los Espejos, motivó una política y un sentimiento de nacionalismo que llevó a este país a hacer invasiones y lo que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Correcto, ya vamos, yo creo que no va a haber necesidad que haga una explicación acá porque las tres ponencias nos van llevando al tema toral. Enercido, Tejada, adelante, tiene el uso de la palabra. Sí, también algo que no se ha mencionado fue la repartición de los terrenos entre los vencedores de la guerra, de la Primera Guerra. Sí, hay varios factores que podemos ir atando. Por ejemplo, la compañera que habló primero, que mencionaba el aspecto económico, las reparticiones que menciona Enercido, o las dos ponencias anteriores que se van acercando al aspecto político-social, que es el tema del nacionalismo, donde una característica que va tomando fuerza, y no solamente es en la Alemania nazi, porque acá se mencionó nazi, que era relativo al Partido Nacional Socialista, pero quiero aclarar algo. En temas de ideologías políticas, no significa que el Partido Nacional Socialista haya sido un partido de izquierda o de extrema izquierda. Todo lo contrario, era un partido nacionalista, por ende era un partido de extrema derecha. Porque he escuchado en algunas conferencias o he escuchado con algunos ponentes que piensan que por la denominación nacional socialista significaba que era un partido que se acercaba a la corriente del materialismo dialéctico de Carlos Marx y de Engels, pero no, todo lo contrario. El Partido Nacional Socialista
surge por una serie de factores que va exponiendo Adolfo Hitler en su libro Mein Kampf, que es Mi lucha, cuando estuvo preso, donde él va exponiendo que se siente ofendido por las imposiciones que están establecidas en el Tratado de Versalles y aprovechan esa parte para dar un impulso a lo que les comentaba hace poco, el falso nacionalismo, el falso patriotismo, la falsa lucha que se tiene por una raza aria o superior, parecido a lo que sucedió en la España de Franco o en la Italia de Mussolini, donde se impusieron esos modelos nacionalistas. Pues exactamente lo mismo vivimos en Centroamérica. Exactamente lo mismo. Y eso fue lo que nos llevó a una serie de guerras internas. En el caso de Guatemala, el mal llamado conflicto armado interno, que realmente fue una guerra interna que, para ponerle fin a ello, se va creando estos procesos de integración nuevamente y lo que se busca es garantizar el modelo político llamado democracia. Y dentro de las distintas clases de democracia, específicamente lo que conocemos como democracia representativa. Esto en búsqueda de una sociedad moderna, una sociedad justa y solidaria que vaya dejando atrás modelos caducos, modelos fallidos de estados que se aíslan de la comunidad internacional para intentar ser uno solo e intentar expandirse por la fuerza. Aunque quiero aclarar, el mundo está empezando a repetir los ciclos nuevamente y al parecer estamos regresando a una etapa que nos va a llevar a una gran guerra o en su defecto a varias guerras por estos nacionalismos. Ahora bien, retomando el tema de la doctrina, de la historia, que para mí la historia es importantísimo. Yo soy del criterio que es fundamental el tema de la historia y por eso es de que me gustaría hacerles una breve línea de tiempo. Si bien es cierto, República Dominicana no formó parte de Centroamérica, forma parte actualmente del sistema de la integración centroamericana. Y voy a intentar ser breve, porque créanme que me gusta expandirme bastante en este tema, y voy a partir de 1824, pero antes de 1824 es importante que toque con ustedes un tema. Hace un año estaban celebrando, inclusive en el Parlamento Centroamericano, los 200 años de independencia. En el 2021, los 200 años de independencia. De independencia de Centroamérica. Un año después, la independencia de Panamá. Pero debe preguntarles, ¿independencia de quién tuvimos realmente en 1821? Porque esa es la fecha que celebramos normalmente. No sé cuándo, aquí me gustaría que me ayudaran ustedes. ¿Cuándo celebran la independencia ustedes? ¿Cuál es la fecha que tienen en República Dominicana de independencia? 27 de febrero. 27 de febrero, profe. de 1844. El 27 de febrero de 1844. En 1844. Febrero de 1844. Perfecto. Independencia de la corona española, me imagino, ¿no? Sí, El 27 de febrero. La restauración del 16 de agosto. Con su permiso, ¿me escuchan? Compañeros, disculpen, que sería bueno que levanten la mano. De la corona Todos respondiendo. Con su permiso, ¿me escuchan? Sí. No nos entendemos bien. Para poder entenderlos mejor, correcto, y levantar la mano en el profesor, ¿me apartado escucha? específico y así les puedo ir dando la palabra. Profesor, que si me escucha.
Sí, lo escucho perfectamente. Bien, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando que la independencia de República Dominicana vino mucho tiempo atrás. En el caso de Centroamérica, tenemos una independencia de la corona española de 1821, pero resulta ser que prácticamente no fue en 1821 porque lo que hubo fue una anexión de Centroamérica al imperio de Iturbide, es decir, al imperio mexicano, la única monarquía americana que existió. Sin embargo, el imperio de Iturbide duró muy poco tiempo, por lo que Centroamérica se separa inmediatamente de México y se constituye una primera constitución federal. Y esta primera constitución federal de 1824 prácticamente nos va dando los primeros resabios de lo que hoy entendemos como sistema de la integración centroamericana. Lo que se estaba buscando acá era prácticamente que Centroamérica fuera una sola, bajo un modelo de Estado-federación conformado por 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero este modelo falló inmediatamente y cada uno de los estados que les mencioné se fueron separando, se fueron aislando. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta 1921 hubo otro intento de unir a Centroamérica. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea crea la Constitución de la República de Centroamérica con un poder legislativo bicameral. Sin embargo, falla el proceso nuevamente. No se logra unir Centroamérica. Finalizada la Primera y la Segunda Gran Guerra, principalmente la Segunda Guerra Mundial, se empieza a dar un nuevo modelo a nivel mundial. Un modelo que deriva de la serie de rondas que se dan con los conciertos de naciones, que termina con un último concierto de naciones que es el que le da vida a la Carta de San Francisco, que es lo que conocemos actualmente como la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Y empezamos una nueva fase, una transición en la cual los estados siguen siendo ya sea estados unitarios o estados federados, pero que tienen abiertas las puertas y ceden parte de la soberanía a la comunidad internacional, tanto a nivel universal con Naciones Unidas, a nivel especializado en órganos como lo es la Organización Internacional del Trabajo, OIT, o la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, pasando a órganos regionalizados como lo es la OEA, Organización de Estados Americanos, y en el caso de Centroamérica, en un primer estadio o momento, lo que fue la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. Entonces, la ODECA, en este lapso, que es 1951 a 1973, prácticamente lo que hacen es establecer un modelo en el cual se respeta la soberanía de cada uno de los estados de Centroamérica, pero los estados entienden que para poder competir con los estados de Sudamérica, con la gran potencia o el gran hegemón que es Estados Unidos de América, México, Canadá, y principalmente para poder competir con la Unión Europea y Asia, es necesario unir fuerzas. Lamentablemente, estos nacionalismos que les estoy comentando y después de la Guerra Fría, o más bien dicho, la Guerra Fría, nos dividen a todos los centroamericanos. Empezamos en guerras internas. Guerra interna en Guatemala, guerra interna en El Salvador, guerra interna en Nicaragua, y lo que conocimos como el modelo de ODECA, que es la Organización de Estados Centroamericanos, desaparece.
al desaparecer la ODECA, tenemos acá varios años de conflicto, varios años de guerra, pero derivado a que teníamos que cambiar a un modelo económico distinto, a un nuevo modelo a nivel mundial, y derivado de los consensos de Washington, prácticamente se empiezan a democratizar nuevamente los estados de Centroamérica. Y aquí es donde juega un rol importante los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, donde a través de estos acuerdos prácticamente se establece la necesidad de crear un nuevo órgano que una a Centroamérica, pero aquí empieza a jugar un rol también República Dominicana. República Dominicana empieza a darse cuenta que necesita ir creciendo. Entonces se empieza a discutir sobre la creación del SICA, que es el órgano que sustituye a quién o a qué. El órgano que sustituye a la ODECA en el ámbito de unir Centroamérica, y aquí ya menciono a República Dominicana. Y lo interesante es que en los acuerdos de Esquipulas, y antes de que se discutiera sobre el SICA, se menciona la necesidad e importancia de crear al Parlamento Centroamericano como ese órgano de discusión, ese órgano de deliberación en el ámbito político que promueva la cultura de paz en Centroamérica y República Dominicana. Y es así como en 1987 surge el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas. Ahora bien, el Parlamento Centroamericano, y antes de que entrara en funcionamiento como tal, sufrió dos reformas. El primer protocolo de reformas del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, y el segundo se da en 1999. Lo interesante es de que el SICA surge en 1990, perdón. El SICA surge en 1991, un año después de los protocolos de reforma del Tratado Constitutivo. Pero como tal, el Parlamento empieza su funcionamiento en 1991 de la mano del protocolo de Tegucigalpa, la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que es el que le da vida al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana, que incluye a República Dominicana. La sede del Parlamento Centroamericano se establece en 1991 en la ciudad de Guatemala y se establecen las subsedes en cada uno de los estados miembros del Parlamento Centroamericano. Tuvimos otra serie de protocolos de reforma hasta llegar a un cuarto protocolo de reformas del Parlamento Centroamericano que se dio de 2009 a 2010. ¿Y qué nos depara el futuro? Hoy, 2022, espero que el futuro del Parlamento Centroamericano y el futuro de todo el sistema de la integración centroamericana pase por un quinto protocolo de reformas al Tratado Constitutivo que le otorgue las atribuciones pertinentes que lo hagan un órgano similar al Parlamento Europeo. Actualmente, con algunos diputados del Parlamento Centroamericano, hemos conformado un equipo de trabajo que se encargó de presentar un proyecto de reformas al Pleno del Parlamento Centroamericano y que probablemente lo estemos discutiendo ahorita en agosto. Un nuevo reglamento con base a los principios que rigen la función administrativa moderna, tales como lo son la eficacia y la eficiencia. Eso es lo que estamos buscando algunos integrantes, de los cuales me honro en decir que de República Dominicana tenemos a mi tocayo Guerrero, al diputado Eduardo Guerrero, que nos acompaña actualmente
en esta conferencia. Me gustaría abrir el espacio aquí para preguntas después de esta línea de tiempo que he hecho, pero para llevar un orden, la recomendación que puedo darles es levantar la mano, así los puedo ir ubicando y cederles la palabra. Adelante, Melvin. Tiene el uso de la palabra. Mi pregunta tiene que ver con la conformación del Parlamento Centroamericano. Actualmente está integrado por 120 diputados que conforman, que representan a cada uno de los países de Centroamérica y de República Dominicana, electos en los procesos electorales internos de cada uno de esos países. Pero me interesa saber, porque veo una dicotomía en el funcionamiento del Parlacén, y es que su presidente actual, presidente del Parlacén, por rotación de países, le corresponde a Nicaragua, y el presidente es nada más y nada menos que Daniel Ortega, del Frente Sandinista, quien ha encaminado a Nicaragua por un sendero antidemocrático, dictatorial, y una de las debilidades inherentes al Parlacén es que no ha podido integrar una política coherente para enfrentar los problemas que encaran las democracias, que afectan a las democracias de Centroamérica y el Caribe. Me gustaría un comentario suyo al respecto. Perfecto, Melvin. Voy a partir de dos temas. El primer tema es algo que comparto plenamente con usted, el tema de las dicotomías, porque si bien es cierto, hay, o la mayoría, casi la totalidad de los diputados al Parlamento Centroamericano hemos sido electos a través del sufragio universal y secreto, a través de los procesos electorales, y por algo los diputados tienen por nombre representantes de un pueblo o dignatarios de una nación. Hay una serie de funcionarios que no han, una serie de diputados que no han sido electos a través del sufragio universal y secreto, que dentro del tratado constitutivo del Parlacén se toman dos, presidente y vicepresidente saliente de cada uno de los estados. Esto, al igual que usted, lo comparto plenamente. Esto es una aberración al sistema político democrático, al modelo de las democracias. E inclusive, le quiero comentar que conjuntamente con otras personas yo he redactado un borrador de reformas al tratado constitutivo, donde lo que hago es prácticamente, le estoy compartiendo pantalla nuevamente, es que elimino específicamente lo que dice actualmente el tratado constitutivo, que contempla la figura de presidente y vicepresidente saliente, y lo dejo redactado de esta manera. El Parlamento Centroamericano está integrado por 20 diputadas y diputados titulares por cada estado o parte, electos directamente por el pueblo a través del sufragio universal directo y secreto, pudiendo ser reelectos. Cada titular será electo con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso de que se produzca una vacante o ausencia. Lamentablemente, actualmente está redactado de la siguiente manera, y solamente leeré la parte conducente. También lo integran las y los jefes de Estado y de gobierno, así como las vicepresidentas o vicepresidentes designados o designados a la presidencia de los estados parte del Parlacén. Esto es una aberración total a la democracia representativa y entra en contradicción con su artículo número 1, que establece que nosotros somos el máximo órgano de representación democrática de Centroamérica y República Dominicana. Por lo tanto, comparto plenamente con usted que urge ese quinto protocolo de reformas donde se elimine plenamente la existencia de dos personas por estado que no han sido electos de forma democrática. Y un pequeño detalle. Yo también me asusté cuando entré al Parlamento y vi que había un Daniel Ortega dentro del Parlamento, pero resulta ser que
Guillermo Daniel Ortega, que es el presidente actual del Parlacén, no es Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, es otra persona, inclusive pertenece a otro partido político que no es el de Daniel Ortega y de Murillo. Yo también, a mí me pasó exactamente lo mismo, los homónimos acá, nos pasó lo mismo con el tema de los homónimos. Pero dice que él es presidente del FSLN. No, es el Partido Demócrata Cristiano. Del Frente Sandinista de Liberación. No. Sí, pero ahí no, es de otro partido político demócrata cristiano, el actual Guillermo Daniel Ortega. Bien, voy a cederle la palabra a Miguel en su orden y después a José Espinal. Miguel Rodríguez, adelante. Saludos y buenas tardes, líderes. Mi pregunta es, en los últimos años, muchos presidentes de América Latina han administrado de manera bandida, se le podría llamar, los recursos del Estado. Y para el pueblo común, entienden que el Parlacén es como una especie de refugio de presidentes bandidos que huyen para esconderse. ¿Tiene el Parlacén en su agenda política analizar y buscar una medida, una salida para evitar situaciones de ese tipo? Que aquellos presidentes que terminen mal por corrupción o que tienen una negatividad muy mala aceptación, que no lo acepten, que lo bloqueen. Porque parece ser que el Parlacén se ha convertido en un refugio de presidentes malos, bellacos y bandidos. ¿Qué pregunta? Perfecto, cabal. Y aprovecho la palabra de Miguel. Efectivamente, yo soy del criterio y por eso les estaba enseñando hace unos momentos el borrador de protocolo de reformas al tratado constitutivo que tengo. ¿Por qué? Porque definitivamente el Parlamento Centroamericano ya no debe de seguir acuerpando a personas que no fueron electas popularmente dentro de esas presidente y vicepresidente saliente. Yo pongo el ejemplo de Guatemala. Guatemala lamentablemente actualmente tiene a uno de los peores presidentes que han pasado en toda América Latina, que es Jimmy Morales, que se encargó de destruir la democracia en Guatemala, que se encargó de instaurar un régimen dictatorial de la corrupción y del crimen organizado en Guatemala y que ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Y qué fue lo que hizo él? Tomó posesión del cargo para buscar impunidad, no así inmunidad. Por lo tanto, la idea que tengo, y no solamente soy yo, sino que somos varios, compartimos la misma problemática y compartimos la necesidad de cambiar esa problemática. Entonces, pasa por reforma al Tratado Constitutivo la eliminación de las casillas 21 y 22 por estado para no tener criminales que se escudan del Parlamento Centroamericano y así evitar que presidentes o vicepresidentes salientes que han hecho mal su trabajo ingresen a dicho órgano. Esa va a ser fundamental para mejorar todo el sistema de la integración centroamericana. José, adelante. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mientras algunos se preocupan por Daniel Ortega, yo me preocupo por el Parlacén. Pienso que a los pueblos centroamericanos y a República Dominicana no se nos ha preguntado si nosotros creemos en ese organismo y si en verdad los diputados que están ahí nos representan. Hay que decir que para el año 2018 República Dominicana pagaba $131,000 mensual al Parlacén y que en el año 2019 se entregaron 140 millones de pesos que a un grupo de turistas, y me excusan los diputados, el diputado que está aquí, yo tengo 2 diputados que son amigos y que yo soy militante de la izquierda y me da vergüenza que 2 militantes de la izquierda estén en ese organismo parasitario que no aporta nada a la integración de nuestro pueblo. La integración hay que verla desde una perspectiva cultural, sociocultural, no desde el ejercicio del poder y del Estado, de Estado corrupto, porque hablamos de Daniel Ortega, pero ¿por qué no hablamos de la corrupción de estos gobiernos dominicanos que hemos tenido y que tenemos actualmente? Entonces, la discusión debe ser si el Parlacén es necesario para la integración de los pueblos. Si ese dinero, esa cuota que nosotros pagamos en ese reguero de turistas, y repito, tengo varios amigos, una vez lo discutí con Suárez,
un diputado del Parlacén de Nicaragua que era amigo mío y que participábamos en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, y le planteaba esto a los compañeros de la izquierda. No es necesario ese organismo. No se ha consultado los pueblos que integran el Parlacén para ver si es verdad que quieren más diputados, si quieren diputados internacionales, que en su gran mayoría, para no decir todo, son grandes turistas. Y los de República Dominicana no rinden cuenta ninguno. Ninguno rinden cuenta a este pueblo de lo que hacen allá. Entonces, ese dinero que pudiera estar invertido en los hospitales, que debiera estar invertido en las escuelas, nos replantea una nueva perspectiva. ¿Cuál? ¿Es necesario el Parlacén? Consultemos al pueblo a ver qué va a decir el pueblo y vamos a hacer un ejercicio democrático desde abajo. Esa es la verdadera preocupación, no por Daniel Ortega. Los nicaragüenses que se preocupen por Daniel, que pienso que el pueblo está apoyándolo y está siguiéndolo. Nosotros siempre queremos tener una perspectiva desde afuera y obviamos lo de adentro. Entonces pienso que un debate necesario es si el Parlacén es necesario y si el Parlacén representa la integración de los pueblos. Yo pienso que no. Gracias. Bien, para poder responder a la pregunta de José Espinal, inclusive yo tengo presentado acá en esta diapositiva y otra más, una serie de aspectos que sirven para ir rompiendo mitos. Una serie, por ejemplo, Espinal se centra en el tema de ¿será que es necesario cerrarlo? ¿Será que se le consultó a los pueblos? Y ojo, sí se les consultó e irónicamente usted es una persona de izquierda. Cabe resaltar que los acuerdos de paz, los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 surgen principalmente de ideologías de centro izquierda a izquierda. Si usted analiza los acuerdos de paz y los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 se va a dar cuenta de lo que le estoy comentando. Es decir, este proceso de integración va o surge principalmente de una corriente de centro izquierda a izquierda. Ojo, que la corrupción en los países de Centroamérica y de República Dominicana desnaturalicen la esencia de los órganos. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y lo otro que nos tenemos que preguntar, ¿vale la pena cerrar los órganos a nivel internacional, a nivel regional, a nivel subregional e inclusive a lo interno de los estados, sí o no? ¿Y qué buscamos? Que se cierren, por ejemplo, los organismos de estado que le llaman poderes en algún lugar o ir corrigiendo esos vicios de corrupción que hay. ¿Qué hacemos? ¿Participamos o no participamos? ¿Dejamos que se cierre o no? Y por eso yo planteo acá una pregunta, ¿cerrar o reingeniería? No solamente del Parlamento, sino que de todo el sistema de la integración centroamericana. Y más adelante voy a hablar sobre estos aspectos si nos da tiempo, aunque ya se convierten en aspectos un poco más técnicos de derecho internacional. Pero aquí les dejo la postura que tengo yo, al igual que con varios órganos a lo interno de los estados. Aquí, por ejemplo, en Guatemala se habla de cerrar tal ministerio, se habla de cerrar tal secretaría, pero por cerrar los órganos, ¿vamos a combatir la corrupción? La respuesta es no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que no participábamos? Porque déjeme decirle que yo era de las personas que no participaban directamente en política. Tarde o temprano, de los derivados de los actos de corrupción que habían en Guatemala, fui de los que decidí salir de los salones de las clases, de la docencia puramente a lo que me he dedicado por varios años y empezar a poner en práctica los conocimientos que he adquirido a través de mi formación en el ámbito de derecho constitucional y derecho internacional. Y por eso, para poder saber qué tenemos que hacer, tenemos que participar y tenemos que ver cuáles son los problemas e ir rompiendo también una serie de mitos. Y en este caso, lo que planteo como solución a problemáticas es reformas al tratado constitutivo, un quinto protocolo de reformas que le otorga atribuciones vinculantes al Parlamento y que elimine las casillas 21 y 22, como también lo relativo a ese cambio del reglamento interno. Cambio
que espero que en agosto de este mes, de este año, perdón, es decir, ahorita, lo aprobemos en plenaria o a más tardar el próximo mes. Entonces ya empezamos con un cambio positivo, pero ¿cómo? Participando. Porque nos podemos quedar con la crítica destructiva y la crítica de no participación. ¿Pero logramos algo con ello? La respuesta es no. Y con respecto a la otra duda, el tema del presupuesto. Yo tengo otro cuadro acá tengo un cuadro comparativo que aplica para todos los países de Centroamérica, pero desde la arista de Guatemala. Para ponérselo en números fríos, a mí me gusta la estadística para ir rompiendo mitos. El presupuesto general del Estado de Guatemala actualmente va por 112,000 millones de quetzales, que es el equivalente más o menos a 15,000 millones de dólares para el año 2022. Hagan sus sumas, 15,000 millones de dólares. En quetzales son 112,000 millones. Ahora bien, de esa cifra que estoy hablándoles actualmente, 112,000 millones de quetzales, porque estoy redondeando números, si lo quieren ver en dólares, si se facilita en dólares, 15,000 millones de dólares, tenemos que tomar en cuenta que al Parlamento Centroamericano, el Estado de Guatemala, y es igual con el Estado, los demás estados de Centroamérica y de República Dominicana, le asignan el equivalente a 1.5 millones de dólares. Ojo, de 15,000 millones de dólares de presupuesto, 1.5 millones van destinados a funcionamiento de Parlacén. Es más, del presupuesto del Congreso de la República de Guatemala, equivalente a 940,000 millones de quetzales, 13 millones son para Parlamento Centroamericano. La estadística es importante para ir rompiendo un poco los mitos. Del presupuesto general de ingresos del Estado de Guatemala, que aumentó a 112,000 con los préstamos, los 13 millones de quetzales, es decir, 1.5 millones de dólares, equivalen al 0.012% del presupuesto general. Del Congreso de la República de Guatemala, equivale al 1.38%. 1.38. ¿Qué quiere decir? Con estas cifras, prácticamente voy rompiendo los mitos de que sale caro el Parlamento Centroamericano a los estados. No, realmente no sale caro. Lo que sale caro es la corrupción, que en el caso de Guatemala, la corrupción acumulada en 10 años ha sido superior a 54,000 millones de dólares. Pero eso es a lo interno de los estados. Entonces, ahí es donde voy rompiendo un poco los mitos y por eso me gusta a mí 3 temas específicos: la doctrina y teoría, la práctica y la estadística, para poder tener claridad de lo que nos dicen en la calle o no. Y con esas cifras, acá es donde empiezo a desmentir una serie de mitos que me he encontrado a lo largo de los 2 años y medio que tengo de estar en esta institución. Vamos a ver en el orden: Francisco, Alejandro, después hay otro Francisco. Adelante. Buenas. Mi pregunta es, buenas colegas, mi pregunta es, ¿en qué directamente desde que nosotros estamos integrados al Parlacén, en qué área está beneficiando los diputados del Parlacén a República Dominicana? Porque nosotros no lo vemos ni tan siquiera por Google, no sabemos dónde se les paga a ellos como representantes del país suma de dinero. Entonces, no sabemos en qué área ellos
están incursionando que beneficie al país. Perfecto. ¿En qué beneficia al país? Perfecto. Voy a compartir acá el enlace directamente a la página del Parlamento Centroamericano para que podamos observar uno de los problemas que tuvimos en años anteriores, pero déjenme decirles que se ha ido corrigiendo en los 2 años y medio que tenemos como bancada Guatemala o los 2 años que tiene la bancada de República Dominicana y de Panamá, es que se está promoviendo la publicidad de los actos. Algo fundamental que iba en contra de los principios, principalmente de los principios democráticos. Y en este caso, los principios del buen funcionamiento de la administración pública, los principios que rigen la función administrativa, dentro de los cuales está el principio de publicidad, era de que no se hacía visible lo que se estaba trabajando dentro del Parlamento Centroamericano. Por ejemplo, si ustedes ingresan en este momento a la página del Parlamento Centroamericano, van a encontrar que les sale esta ventana emergente sobre 2 concursos que está realizando la comisión a la cual yo pertenezco, que es la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. Y en este sentido, hemos programado 2 concursos este año para acercar a la niñez, a la adolescencia y a la juventud al ámbito literario. El concurso Rubén Darío en materia de poesía. Pero algo que nos falta a los países de Centroamérica y de República Dominicana es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por eso, desde el año 2020, hemos ido fortaleciendo prácticamente el aspecto relativo a educación espacial o aeroespacial, que es el futuro de la humanidad, donde ya los países de América del Sur están bien empapados del tema, la Unión Europea está bien empapada del tema, Japón está muy empapado del tema, China y Rusia no digamos, y Estados Unidos de América. Y por eso tenemos este otro concurso que viene de la mano con una serie de resoluciones y dictámenes que hemos emitido desde el Parlamento Centroamericano para dar a conocer la educación espacial o aeroespacial. Y una de las metas finales de toda esta línea que le vengo comentando es que la idea que tenemos a un mediano plazo, ya pasamos la parte del corto plazo, es lanzar un prototipo de satélite o de nanosatélite que ustedes van a decir, ¿y por qué el Parlamento Centroamericano va a lanzar un prototipo de nanosatélite o un nanosatélite? Este nanosatélite lo que pretende es servir en materia de seguridad ambiental y para el tema de desastres naturales. Eso es lo que va a permitir el nanosatélite que espero logremos lanzar ya dentro de poco. Y este nanosatélite se está llevando a cabo con el apoyo de Roscosmos y UESOR, que es una universidad rusa especializada en la materia. Es decir, el uso de la ciencia, el uso de la tecnología para ver los problemas de seguridad alimentaria, seguridad ambiental, entre otras. Y eso es lo que pretendemos nosotros desde el Parlamento Centroamericano. Entiendo perfectamente que en años anteriores no se había logrado dicha publicidad. Sin embargo, acá se las estoy enseñando en estos momentos porque lo considero muy importante. Pero pasemos a una serie de detalles. Dentro de ustedes, dentro de la página del Parlamento Centroamericano, como parte de ese proceso de transparencia y publicidad, se modificó la página para poder tener acceso a todos los instrumentos que se han aprobado desde el Parlamento Centroamericano, que van desde pronunciamientos, declaraciones, hasta resoluciones. Y principalmente en la página que ahorita está un poco en mantenimiento, ustedes van a poder encontrar que también se hizo un apartado que va desde COVID, todo lo relativo a la pandemia por SARS-CoV-2 y cómo desde el Parlamento Centroamericano y desde el sistema de la integración centroamericana
se está promoviendo o se promovió desde antes de la pandemia todo lo relativo a la prevención por el SARS-CoV-2, como también en su momento el acceso a las vacunas, de las cuales estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen esquema completo. Lo que les comentaba, ahorita está en mantenimiento desde ayer la página, pero más adelante van a encontrarlo ya funcional, y acá van a encontrar todas las resoluciones que fuimos emitiendo y todos los todo lo que se obtuvo a través de resoluciones y concursos. Inclusive desde la Comisión de Educación hicimos un concurso en ciencia y tecnología para que los estudiantes crearan prototipos que sirviesen para atender la pandemia por SARS-CoV-2. Esa es parte de lo que nosotros logramos derivado de COVID. Pero la página tiene más, todas las resoluciones las pueden encontrar ustedes por año. Y eso es para contestar brevemente a la pregunta de Francisco. Adelante, Francisco, pero ahora es otro Francisco. De este lado, Francisco Pérez. Francisco Muy buenas Pérez. tardes a todos. Sí, distinguido, buenas tardes. Una pregunta sencilla. Según su criterio personal, distinguido Gerardo Guerrero, ¿ha logrado el Parlacén los objetivos por los cuales fue creado? La respuesta es sí a medias. Hemos logrado mucho ahorita, inclusive me atrevo a decir que ahorita, y ha sido por fases, ha sido por momentos. Hemos tenido momentos bajos como momentos muy altos. Inclusive, cuando se creó el Parlamento Centroamericano, se lograron muchas de las metas trazadas. Y principalmente, las metas trazadas originalmente del Parlamento Centroamericano era ser el órgano que promoviese la cultura de paz en Centroamérica. Y efectivamente se logró no solamente la cultura de paz, sino que el fomento al turismo regional. Y en este caso, el viernes me reuní con una candidata a doctora de una universidad de Estados Unidos de América, que es costarricense, pero está estudiando en una universidad de Estados Unidos de América, porque su tesis va enfocada a la cultura de paz y turismo, y cómo el órgano que jugó el rol más importante de todo el sistema de la integración centroamericana fue el Parlamento Centroamericano. Entonces nos reunimos para ir al archivo del Parlamento y desempolvar todas esas resoluciones y todas las acciones que se hicieron en el momento para promover la cultura de paz. Y en estos tiempos, donde Centroamérica está teniendo un retroceso democrático y se están instaurando las dictaduras nuevamente, el rol principal del Parlamento se convierte en un rol fundamental. Entonces, como le digo, a medias. No hemos logrado todo. Y una de las razones por las cuales no lo hemos logrado es porque en esa mezquindad de corrupción de los presidentes de aquel entonces, modificaron el tratado constitutivo del Parlamento y le quitaron las atribuciones vinculantes. ¿Y qué es lo que estoy promoviendo conjuntamente con otros diputados y que espero que antes de que termine mi periodo lo logren? La reforma al tratado constitutivo, que aparte de lo que les había comentado de eliminar las casillas 21 y 22 de presidentes y vicepresidentes salientes, aquí se le otorguen atribuciones vinculantes al Parlamento Centroamericano. Lo voy a subrayar acá. Crear legislación comunitaria. Y cuando digo crear legislación comunitaria, me refiero a un rol exactamente igual al del Parlamento Europeo en la Unión Europea. ¿Y sobre qué? Para quitarle el miedo a los que son defensores de la soberanía nacional dura y pura. Ceder parte de esa soberanía sería específicamente para estos temas, para que no se asusten, que va a ser mucho más fuerte que un Estado, porque todavía nos falta mucho por evolucionar como sociedad. Y en este sentido, dentro de las atribuciones que coloco para el Parlamento Centroamericano es poder crear la normativa comunitaria
que aplicaría para toda Centroamérica y República Dominicana en materia de derechos humanos, asuntos migratorios, que es uno de los principales problemas que tenemos actualmente, el cambio climático, tomando en cuenta que la región centroamericana y del Caribe está dentro del top 10 de estados que van a sufrir o que no van a sufrir, que sufren por el cambio climático, equidad de género y finalmente seguridad regional y democrática. Entonces, adelantándome un poco, sí se lograron sus cometidos, sí hemos logrado mejorar en varios aspectos, pero ¿hacia dónde tenemos que ir? Y por eso estoy en contra de cerrarlo. Tenemos que ir a desarrollar estos 5 aspectos: derechos humanos, asuntos migratorios, cambio climático, equidad de género y seguridad regional. Principalmente estos 5 aspectos. Voy a ceder la palabra ahora a Francis Peralta. Adelante, Francis. Tiene el uso de la palabra. Sí, buenas, distinguido Adelante. doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el régimen de consecuencia para aquellos países pertenecientes a lo que es el Parlacén, si alguno de estos violentan los acuerdos o los principios establecidos dentro de esta institución? ¿Cuál es el régimen de consecuencia para aquellos países? ¿Y en qué afectaría la funcionabilidad de la nación como tal? Bien, Francis toca un tema importante y quiero comentarles algo. ¿Por qué dudo mucho que el Parlamento desaparezca? Eso va relacionado con el primer Francisco, que se me olvidó el apellido del primer Francisco que participó, que salgámonos del Parlamento, cerremos el Parlamento. Ojo, no se puede o no es tan sencillo el proceso para poder salir. ¿En qué sentido? Veamos cuando un Estado decide tomar acciones unilaterales, y principalmente para los que son estudiantes de Derecho acá y que llevarán el curso de Derecho Internacional, y dentro del campo del Derecho Internacional, el Derecho de los tratados. Con base a ello, tenemos que tomar en cuenta que en su momento, un presidente de Panamá, que como campaña, porque lo utilizan normalmente para campañas populistas, amenazó con salirse del Parlamento Centroamericano. Lo que sucedió fue que efectivamente cuando tomó posesión del cargo como presidente, dice, bueno, nos salimos de forma unilateral. Eso demuestra o demostró en aquel entonces un conocimiento en materia de derecho de los tratados, principalmente la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero un desconocimiento principal sobre los instrumentos propios del sistema de la integración centroamericana. Y para evitar lo que pasó con la ODECA, que es la Organización de Estados Centroamericanos, el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de ODECA, así como el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas en aquel entonces, establecieron candados para evitar que dictadores centroamericanos o presidentes populistas utilizaran como argumento eso y actuaran de forma unilateral. ¿Qué pasó con Panamá? Panamá tuvo que pagar salarios caídos, tuvo que pagar daños y perjuicios, costas procesales en doble proceso. Uno a lo interno del Estado panameño, donde la Corte de Justicia de Panamá indicó que no lo podían hacer. Y el otro caso fue el hecho de que la Corte Centroamericana de Justicia, que es el órgano judicial o jurisdiccional, decidió revertir la decisión de Panamá.
no les permitió salirse. No les permitió dejar de pertenecer a. Entonces, sí hay una serie de consecuencias que van a lo subregional, Corte Centroamericana de Justicia, pasando a nivel regional con posibles sanciones que pueden llegar a la Comisión y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta consecuencias a nivel universal vía Corte Internacional de Justicia. Eso sería en el ámbito de consecuencias jurídicas derivado de ello. Panamá tuvo que, como le menciono, pagar salarios caídos, costas procesales e indemnización por ello. Vamos a continuar en su orden con Jackie. Adelante, Jackie. Sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches, expositor. Estoy contento de estar con ustedes en esta gran noche. Mi pregunta es, ¿cuáles son los objetivos principales del Parlacén? Yo voy a cambiar de objetivos. Tenemos un objetivo, si bien es cierto, tenemos un objetivo que les había enseñado acá en la presentación de PowerPoint. Voy a regresarla y voy a retroceder al objetivo general. Disculpen si paso ahorita y los mareo un poco, pero para poder contestar a la pregunta del compañero, necesito regresar a una de las primeras diapositivas que les enseñé. Y es esta. Un objetivo que lo convertimos en misión es ejercer el liderazgo orientado al fortalecimiento de la democracia representativa, la coordinación interinstitucional en el proceso de integración y la búsqueda permanente del desarrollo sostenible en una sociedad moderna, justa y solidaria, donde se garantice la paz y el respeto a los derechos humanos. Pero cambiaría objetivos aquí por atribuciones. Las atribuciones actualmente son bastante extensos, muy extensos. Es de la literal A a la Y, solo para que se dé cuenta de la cantidad de atribuciones que tenemos. Pero el problema que tenemos actualmente es de que nuestro tratado constitutivo, reformado por 2 protocolos que le quitaron fuerza, nos quitaron la función legislativa como tal. Nos dejaron una función cuasi legislativa, no así legislativa. Por lo que el problema original pasa por regresarnos atribuciones vinculantes. Atribuciones vinculantes que, como les mencioné hace unos momentos, están en este borrador de protocolo que he redactado basándome también con otro instrumento que ya había aprobado el Parlamento Centroamericano, y que se enfoquen, y aquí diría no objetivo general, sino que objetivos específicos. Ser el órgano de la región centroamericana y República Dominicana que cree derecho o normas jurídicas comunitarias en materia de derechos humanos, asuntos migratorios, cambio climático, equidad de género y seguridad regional y democrática principalmente. Eso es lo que a mí me interesa y es la meta que yo espero lograr antes de dejar el cargo que tengo actualmente. Es que, muy bien, sobre la democracia y la coordinación interinstitucionalidad de la región. Y mi pregunta es, otra pregunta tengo. ¿Cuál es la posición actual del Parlacén frente a la situación que está atravesando Haití actualmente? Muy buena pregunta, Jackie. Y en este sentido, quiero comentarle que la bancada de República Dominicana es de las bancadas que yo miro más fuertes. Y no lo digo porque esté hablando en este momento con ustedes. Lo he dicho en todos los espacios donde he estado. Y como yo me muevo mucho en el ámbito académico, siempre coloco como ejemplo el trabajo que realiza la bancada de Panamá y el trabajo de la bancada de República Dominicana. Porque aunque ustedes tal vez no lo han visualizado tanto, y hoy es un acercamiento que estamos teniendo con ustedes,
he de decirle que quienes mejor han entendido el sistema de integración centroamericana han sido los dominicanos y los panameños. Irónicamente, para los que estaban al inicio de la clase, cuando les estaba dando la línea de tiempo, no formaron parte de la Unión Centroamericana, pero ustedes lo están entendiendo mejor que nosotros. Y sobre eso se ha trabajado sobre una serie de dictámenes y pronunciamientos que han presentado los colegas dominicanos y que tal vez aquí sí quisiera que, si me puede apoyar, el diputado Eduardo Guerrero, que nos comente un poco sobre esta pregunta que ha hecho Jackie, porque efectivamente hemos emitido resoluciones este año con lo que están pasando los hermanos haitianos, pero que me podría ayudar ahí por ser dominicano. Entonces me gustaría escuchar lo que nos dice Eduardo Guerrero. Gracias, gracias. Sí, a Francis y a todos los oyentes, no solo expresarlo, sino que formamos parte como presidente del Grupo Democrático Integracionista UDI, de los grupos políticos del Parlamento. En este momento somos presidente de ese grupo partido político a lo interno de nuestro órgano político regional. Y fuimos parte, la bancada y nosotros particularmente como representantes de esa comisión y ese partido, emitimos varias resoluciones y documentos en pronunciación a favor del pueblo haitiano, en donde el Parlamento Centroamericano en todos los estamentos internacionales se pronunció, resolutó de manera conjunta la búsqueda de los estados verdes, de los países grandes, Estados Unidos, Canadá, Francia, la búsqueda en auxilio de lo que es el pueblo haitiano con esa crisis y nuestra problemática latente que tenemos a nuestro alrededor. Fácilmente en un momento se vio que pudo haber incluso un levantamiento social y cruzar a República Dominicana. Nosotros como país, en esa resolución emitida por el Parlamento Centroamericano y presentada en principio por la bancada nacional, llamamos a esos estados de países grandes que vengan en auxilio conjuntamente con nosotros del pueblo haitiano, en donde lo mismo como Estados Unidos, Francia, que es el estado que más se aprovechó, que más se ha beneficiado realmente de los bienes en el pasado de Haití, que lo masacró. Hoy más, sin embargo, han querido soltarle la bomba de tiempo a República Dominicana. No solo es que vayan a militarizar, a darle ayuda material. Ese pueblo necesita inversión de capital, educación, un gobierno que sea completamente elegido por elecciones libres, que se puedan erradicar las bandas y los secuestros y la criminalidad, el tabú y la forma de vida que tiene el pueblo haitiano. Que Estados Unidos, Francia, Alemania, esos países se acerquen y que inviertan en universidades, en escuelas, en hospitales, no en la franja de República Dominicana, sino en Haití, y tratar de ver de qué manera se puede incrementar la sostenibilidad de ese estado que es fallido. Ahí no hay ley, no hay nada. Nosotros como Parlamento Centroamericano hemos tratado y hemos llamado a la atención de todos esos países y no hemos pronunciado. Tenemos una página portal, además, para Francia, el primero que hablaba, que dice que es de la izquierda, la cual valoramos, respetamos. Es importante hurgar, escudriñar. Hay muchas iniciativas de ley en República Dominicana que han sido promulgadas en la Cámara Legislativa, que son iniciativas de leyes que surgen del Parlamento Centroamericano. Pero como decía el honorable diputado Juan Gerardo Guerrero, no tenemos el poder de vinculación. Hemos visitado al presidente de la República, que ha sido en estos momentos un colaborador para ello.
al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados en funciones, y se nos está dando la oportunidad de poder presentar los proyectos de leyes. Por ejemplo, la prohibición del matrimonio en los adolescentes. Eso es una ley aprobada con sanciones creada por el Parlamento Centroamericano. La compra conjunta de los países de Centroamérica para el abaratamiento de los costos en medicamentos es una aplicación de una ley resolutada directamente e iniciativa del Parlamento Centroamericano. Hoy es una ley en donde los medicamentos se pudieron conseguir, incluso la vacuna, a un precio mucho más bajo, manejándolo en conjunto por una disposición y un trabajo conjunto del Parlamento Centroamericano y la bancada dominicana. Hay algo también, y me excusa en nuestro panelista para concluir, con relación al avance que han hecho la Comisión de Educación y el Parlamento Centroamericano con relación al avance de los conocimientos espaciales. En estos momentos, jóvenes dominicanos han ganado un concurso internacional en el área interplanetario como futuro piloto del espacial, en donde se está casi logrando instalar 2 o 3 bases por parte del Estado ruso en los países de Centroamérica, incluso lograr que las escuelas dominicanas impartan educación como materia básica, el conocimiento educacional para los jóvenes desde desde un nivel medio de estudio, lo que son los conocimientos aéreos espaciales, para tener también pilotos interplanetarios de los países de Centroamérica y República Dominicana. En eso ha estado el Parlamento Centroamericano, laborando continuamente. Muchas gracias. Quisiera Muchas comentarles acá, y disculpen que no esté funcionando ahorita por si quieren entrar ahorita, pero ayer estaban notificando de que estaba en mantenimiento la página del Parlamento Centroamericano y efectivamente vi que está fallando, porque yo quería entrar al apartado de resoluciones del Parlamento, pero ustedes lo pueden hacer. Espero que ya mañana o pasado mañana ya esté funcionando la página. Y en este apartado de resoluciones van a poder ver lo relativo a lo que se ha emitido en el caso de Haití. Porque sí, este año hemos trabajado por lo menos 2 o 3 resoluciones. Hay 3 resoluciones, 3. Pero no carga ahorita. Inclusive, miren, estoy intentando hacer que cargue ahorita, pero no está funcionando la página. Espero que ya funcione mañana y así ustedes podrán ingresar y ver el contenido de las resoluciones. Bien, voy a cederle la palabra ahora a William. Son bastantes y me alegra mucho, miren, me alegra mucho ver que haya bastante participación. Primero, la cantidad de personas que acudieron a este llamado para esta conferencia me sorprende muchísimo. Y la otra, la participación activa, incluyendo críticas, como les dije al principio. A mí me encanta que haya debate. Eso me encanta mucho. William, adelante. Sí, buenas tardes, compañeros, buenas tardes para todos. Tremenda conferencia, de verdad, magistral. ¿Qué gana un diputado del Parlacén? Era lo que quería saber. Con respecto a la presentación, a mí me gustan las cosas claras, me gustan muy claras. Puedo regresar a esta diapositiva, me dicen si ya la estaba observando. Y la comparación con los diputados de Guatemala, definitivamente, porque soy guatemalteco, pero esta presentación inclusive nos puede servir como un ejemplo para República Dominicana. Y quiero comentarle acá con números de Guatemala, pero que ustedes pueden hacer la conversión para República Dominicana. Partiendo de esta comparativa, un diputado al Parlamento Centroamericano, solo le pido a los compañeros que no manchen la presentación, por favor, para que no tengamos esto. Y voy a salir y voy a volver a cargar.
La diapositiva. Perfecto. Entonces, un diputado al Parlamento Centroamericano no tiene asesor técnico, no tiene secretario y no tiene asesor. Por comisión tenemos solo a un asesor o asesora o un solo secretario o secretaria que muchas veces es compartida con otras comisiones. En el caso específico de Guatemala, un diputado al Congreso de la República de Guatemala tiene como mínimo un asistente técnico, un secretario, un asesor. Aparte de que el bloque legislativo, que es el partido político que tiene representación, también tiene asesores por cada determinada cantidad de diputados, que son 3. Y sin contar los que están contratados bajo renglón 011 o renglón 022 y principalmente a través de servicios técnicos o profesionales bajo un 029. Esto un solo diputado. Un solo diputado. No respondo todavía a su pregunta. Ahora sí la voy a responder. Un diputado al Parlamento Centroamericano tiene como sueldo base $1,200. $1,200. Que con dietas sí participa y sí trabaja, es decir, si acude al trabajo de las comisiones, acude a las sesiones de bancada y a la plenaria, las dietas aumentan a $2,900, lo que nos da un total de $4,108. En el caso del Congreso de la República, y lo utilizo como un símil, las cifras son las siguientes. 9,500 quetzales de salario base para un diputado al Congreso de la República de Guatemala, más gastos de representación, aumenta a 4,555, más las dietas de plenaria va aumentando a 9,600, y hasta aquí sigue siendo bajo la sumatoria de los 4,100. Perfecto. ¿Dónde aumenta? Aumenta en el estimado de 5,000 quetzales por comisión, y muchos diputados en Guatemala pertenecen a 5 comisiones. Es decir, un diputado al Congreso de la República de Guatemala puede llegar a ganar hasta $10,000 de los Estados Unidos americanos. Lo máximo que podemos llegar a ganar nosotros en el Parlamento Centroamericano, cumpliendo con todas nuestras sesiones, es 4,108, menos de lo que se gana en el Congreso de la República de Guatemala, por lo que deduzco que también es menos de lo que se gana en la Cámara Legislativa de República Dominicana. A mí sí me gusta tener muy claros los números, y por eso, como base de la publicidad, ya tenía preparada esta diapositiva, porque sé que son las preguntas que me pueden ir realizando. Paulino, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, Paulino. Bueno, sabemos que los Estados Unidos ha sido el imperio que ha permeado sobre América Latina y es muy celoso de sus intereses políticos, sociales, sobre todo económicos. ¿Cuál es la relación de ustedes con los Estados Unidos? ¿Ha habido algún tipo de conflicto? ¿Ha habido puntos en común? ¿Ha sido positiva? ¿Cuál ha sido ¿Con el Parlamento Centroamericano o con el SICAM? Con el Parlamento Centroamericano. Sí, perfecto. No hemos tenido... Con su permiso, señor Juan, discúlpeme la interrupción. Lo que sucede es que no sé por qué yo iba justo después de William Fraser y ahora estoy en el último de la fila. Ah, perdón. Entonces le voy a ceder la palabra después de... Solo le contesto a William y le doy la palabra a René. Muchas gracias. Bien, con respecto a esto, no tenemos todavía ningún problema, 0 problemas con Estados Unidos de América. Es más, no es un estado observador, pero si bien no es un estado observador, hemos tenido acercamientos e inclusive yo me he reunido con personeros aquí en Guatemala de la embajada e inclusive he platicado con un ex embajador plenipotenciario de Estados Unidos aquí y no tenemos ningún conflicto diplomático con Estados Unidos de América. Eso para responder la pregunta. Ahora, Estados Unidos con el sistema de la integración centroamericana sí tiene varios proyectos. Ojo, el Parlamento forma parte del sistema de la integración centroamericana
y hay varios proyectos en conjunto con Estados Unidos de América. Ahora sí le voy a ceder la palabra a compañero, solo que se me perdió nuevamente de vista. René Arias. René, adelante René. Ay, René, Muchas gracias, muchas gracias. Miren, yo simplemente, lo que sucede es que yo soy muy acucioso, me van a disculpar, señor Juan Guerrero y Eduardo Guerrero, los guerreros. Yo soy muy acucioso, entonces estoy oyendo desde muy temprano que usted se ha referido varias veces al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, a diferencia del Parlacén, tiene una vinculación económica directa entre los países que no se ve en esta región. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de las consecuencias, usted bien tuvo amablemente la cortesía de hablarnos del caso de Panamá, pero el caso de Panamá fue cuando él quiso salir del acuerdo del Parlacén. No tuvo una condena en alguna otra cosa, básicamente. En cuanto al tema de Haití, yo de verdad que siempre he valorado todo esfuerzo que se pueda hacer por la hermana República de Haití. Nosotros como país, inclusive, hicimos un gran esfuerzo por regularizar nacionales haitianos y el gran problema era que ellos mismos no tenían documentación de origen. Es decir, es una utopía, y me excusan, es una utopía pretender que nosotros verbalizando cosas vamos a lograr nada cuando los actuantes de primera línea no ejecutan un plan que se pueda llevar a cabo. Eso básicamente porque quiero tener eso claro. Yo en la mayoría de los casos entiendo que la problemática haitiana la usamos como discurso y nos sirve como un portafolio extra para cualquier acuerdo o enarbolar cualquier sentimiento o razón para una institución, sin que esto suene feo. Si estoy tratando de ser realista, no idealista. Yo tengo por aquí un listado donde la República Dominicana es signatario de diferentes convenios. Me permito, señor Juan Guerrero, leerle algo que usted publicó. O sea, aquí de hecho lo grabé. Yo estoy siguiendo la conferencia desde el primer momento y yo estaba aquí desde las 4:50. Usted dijo textualmente: elaborar, aprobar normas comunitarias en que tengan plena validez en los estados parte de la SICA en materia de integración regional, especialmente en las materias siguientes: derechos humanos, asuntos migratorios, cambio climático, equidad de género, seguridad regional y democrática. Esos principios lo enarbolan otras instituciones de las cuales también somos signatarios. O sea, yo lo que veo, no es que yo estoy de acuerdo con que se cierre, no me malinterprete. Yo lo que veo es, no veo cuál sería la real oportunidad que tiene el Parlacén exento de un acuerdo económico entre las partes, exento de una acción vinculante, como bien usted lo dijo hace unos momentos, exento inclusive hasta de una comunidad que puede ejecutar acciones de manera bélica, si se quiere, o para prevenir o prevenir cualquier conflicto que se haya, que se genere. Por ejemplo, mi hermano, porque ese es mi hermano, José Espinal Marcelo, un socialista carta cabal, un hombre de izquierda. Yo no lo soy, yo soy de derecha, pero ese es mi hermano. En el caso de Guatemala no se hizo nada. Y los candidatos presidenciales que adversaban a, no se me olvida el nombre, que adversaban al que ganó finalmente, fueron tomados en prisión días antes de las elecciones, semanas antes, días antes. Y el Parlacén no pudo hacer nada porque no tiene
per se no tiene una fuerza que pueda doblegar un Estado. Y por último, sin que usted se me sienta mal, usted nos dio el sueldo suyo en dólares y el de los diputados me lo dio en quetzales, pero la diferencia son 30 y pico de dólares, porque 9.550 quetzales son 1.233 dólares con 50 centavos por ahí. Muchas gracias. Yo lo que quisiera saber es en qué momento y bajo qué argumento pudiera el Parlacén hacer que un país o que un Estado que incumpla la norma en función de la paz, no en función de salirse o no de la organización, pueda tener realmente una consecuencia. Muy buenas tardes. Bien, vamos a ir respondiendo por partes. Ojo, y a mí sí me gusta ser muy claro en las cuestiones acá que manejo. Yo le decía porque soy guatemalteco, por eso es de que las cifras las tengo en quetzales, pero lo voy a trasladar a dólares. Ojo, no soy economista, así que no soy, los cálculos los estoy intentando hacer rápido ahorita. En 24.150 quetzales equivale a más o menos 3.200 dólares de los Estados Unidos de América. Pero, ojo, lo que le estaba comentando yo, estos 24.100 no le estoy sumando lo de las comisiones. La ley orgánica del organismo legislativo de Guatemala y la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los diputados de Guatemala al Congreso de la República tienen que pertenecer como mínimo a 2 comisiones. Entonces, hagamos la sumatoria. 10.000 quetzales como mínimo aunado a los 34.150. Entonces, lo menos que gana un diputado guatemalteco es de 34.100 quetzales. En quetzales, lo más que puedo ganar yo como diputado guatemalteco es esta cifra. Es decir, acá la suma total del Congreso de la República de Guatemala son 34.150 quetzales. Eso es Guatemala. Aclaro, para que no confundas. Guatemala, República de Guatemala. Es lo que gana un diputado guatemalteco. Es una cifra inferior al máximo que yo puedo tener. Sin embargo, hay diputados guatemaltecos que pertenecen a no menos de 5 comisiones. Entonces ya ustedes pueden hacer la sumatoria. ¿Cuánto es 5 por 5? Y es lo que únicamente de comisiones recibirían sin tomar en cuenta los 24.150. Yo les había dicho 50.000 quetzales, me equivoqué, son 49.150, casi llegando a los 50.000 quetzales. Esa es una sumatoria. Ahora, con respecto al tema meramente económico que mencionan, le comento que hay comisiones, por ejemplo, la comisión a la que pertenece Eduardo Guerrero, que va muy de cerca con los órganos que tratan la materia económica y comercial, y no solamente la materia económica y comercial de Centroamérica, sino que con la Unión Europea. Lamento que esté fallando ahorita la página, pero más o menos me cargó esto. Ahorita está fallando, pero hay un componente que es el componente euro-latinoamericano, donde forma parte el Parlamento Centroamericano. Y en este componente euro-latinoamericano se desarrollan esos componentes económicos que mencionó. Y no solamente eso, también Guatemala forma parte del ADA, República Dominicana también, y derivado del ADA, que es el Tratado de Asociación Europa-Centroamérica, que incluye República Dominicana, se desarrolla el componente para discutir los tratados de libre comercio, no de Europa con cada uno de los estados de Centroamérica, sino que de Europa con Centroamérica Unida, donde lo interesante acá es de que, si bien es cierto, Costa Rica no forma parte del Parlamento Centroamericano, derivado del ADA, ellos tienen que enviarnos 2 representantes para poder, para poder formar parte de este componente
centroamericano ante el acuerdo de asociación ADA. Como les digo, a mí me encantaría tener más tiempo para poder discutir todo esto. Hoy solo tengo 2 horas para poderlo hacer y podríamos dejar una segunda parte para poderlo desarrollar, porque me quedo corto. Y es más, de la diapositiva que les tenía preparados, apenas les enseñé 4 diapositivas nada más, y son 50 diapositivas. Pero todavía tengo espacio. Me quedan 13 minutos antes de que tenga que entrar a una sesión. Y me gustaría, vamos a ver en el orden, voy a abrir acá. Giovanni y Tineo, voy a ver si todavía me alcanza un poco de tiempo y le pido perdón a los que no les vaya a ceder la palabra porque se me está agotando el tiempo, pero me gusta mucho eso, que se genere el debate como lo han realizado algunos compañeros aquí. Entonces, Giovanni, adelante. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por su magistral conferencia. La pregunta va relacionada también con la problemática haitiana, específicamente en nuestro país, República Dominicana, que a través de la historia le hemos tendido la mano a nuestros hermanos haitianos. Pero ¿qué pasa? Que la comunidad internacional nos ha venido tildando desde hace mucho tiempo de racista, de apátrida. Yo quiero saber, le quiero preguntar a usted, con todo respeto, ¿qué ha hecho el Parlacén? Si se ha pronunciado en defensa de un miembro de integración de lo que es el Parlacén. ¿Qué ha hecho el Parlacén en ese aspecto? ¿Pronunciado sobre qué exactamente? Sobre... O sea, perdón, las acusaciones que no ha hecho, de por vida ha hecho la comunidad internacional, donde nos culpan a nosotros de racista en contra de los haitianos. ¿Qué ha hecho el Parlacén en esa medida? Es mi pregunta. Yo en particular, estando en Guatemala, no he escuchado esos ataques racistas que menciona. No los he escuchado, por lo que no puedo externar una opinión. Es más, todo lo contrario, lo que he escuchado es cómo desde distintas organizaciones de República Dominicana se intenta ayudar a los haitianos. Y he tenido acercamiento con órganos de Naciones Unidas, principalmente con miembros de ACNUR directamente, que han desarrollado el componente haitiano, pero no con los que me he reunido de ACNUR, que es un órgano especializado de Naciones Unidas. No he escuchado esos ataques, por lo que no le podría dar una respuesta sobre esto. Y una compañera dice algo que es muy cierto, pero es por el orden que me apareció de cómo fueron levantando las manos. Y efectivamente, miren que a mí me gusta trabajar mucho el componente de mujeres y de género, y por respeto a que también tienen levantadas las manos y hasta ahorita solo compañeros habían intervenido, les digo, no lo hice intencionalmente, sino que es el orden conforme fueron levantando las manos. Le voy a ceder la palabra a algunas compañeras y voy a empezar con usted, Rafaela. Bueno, no sé si Rafaela tenía levantada. Ah, no, Rafaela no tenía levantada la mano, ¿o sí? Ah, bien, sí me aparece con la mano levantada. Rafaela primero, y me gustaría después la primera mujer que levantó la mano, que fue Praxedis Jiménez. Sí, claro. Adelante. Ok, gracias por la distinción. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Muy aceptada. Todos los que han estado, también he estado al tanto, aunque con algunas salidas por interrupciones de la señal. Pero mi pregunta va enfocada en algunos de los tópicos que tocó algunos compañeros y el compañero que salió ahora mismo. Primeramente, decirle a nuestros compañeros que un diputado de nuestro gana $4,658 para estar ahí. En relación a lo que dijo el compañero anterior con lo que nos está tildando el presidente John Biden sobre la unificación de nuestra isla. Primeramente, un país no puede aceptar la misma cantidad de inmigrantes en su país, que es lo que nos quieren adjudicar a nosotros con relación a los hermanos del país vecino. Nos quieren adjudicar la responsabilidad de ello. Actualmente nosotros tenemos copada nuestra economía, nuestro sistema educacional, nuestro sistema de salud sobrepasado y sobregirado a causa de los
7 millones y pico de ciudadanos haitianos radicados en nuestro país. Entonces, nos están tildando, como dijo él, de que somos apátrida, el país con más apátridas posible. Y bueno, prácticamente de racista. Entonces, ¿qué haría el Parlamento con relación a esto? Y más el costo que a nosotros nos sale anualmente de 142 millones, para redondearlo, anualmente, por estar nosotros siendo signatarios del Parlamento. Esa es una. Y otra es, ¿cuáles son como dijo ahorita otro compañero, la penalidad, puesto que veo que inmediatamente un presidente entrega su mando, inmediatamente es acogido en el Parlamento para tener inmunidad y entonces también pagarle lo mismo, $4,658? Por favor, si me aclara esa situación. Muchas gracias. Sí, primero, yo creo que ganamos lo mismo los diputados de Guatemala que los de República Dominicana. Les vuelvo a compartir. Eso es lo que gano yo a lo máximo, como máximo en el Parlamento Centroamericano. Esto. Como le digo, salario base, 1,200, más dietas, 2,908. Eso es lo que gano yo como diputado centroamericano. Y con respecto a qué podemos hacer o qué podemos pronunciar, dentro de las decisiones que toma actualmente el Parlamento Centroamericano están resoluciones, recomendaciones, declaraciones, pronunciamientos, dictámenes, reglamentos, opiniones ilustrativas y estudios, tratados y convenios y protocolos y otras formas que estimemos necesarias. Y como lo había mencionado mi colega de República Dominicana, solo este año hemos emitido 3 resoluciones ya sobre el caso de Haití. 3 resoluciones. Ahora, posturas de presidentes como la Joe Biden, yo creo que no son competencia de nosotros, como tampoco lo es competencia de los diputados de la Cámara Legislativa de República Dominicana. En dado caso, ¿quién se debería de pronunciar conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas? Y que deduzco que en la Constitución Política de República Dominicana también lo establecen. El Ejecutivo, el organismo ejecutivo a través de su cabeza, es decir, el presidente, es el encargado de la política exterior de un Estado. Entonces no es competencia de nosotros como tal. Por eso es de que esa es la respuesta que le puedo dar conforme a los conocimientos en el ámbito de derecho internacional. Señor Guerrero, permítame hacer una precisión, por favor, sobre este tema de Haití. Adelante, Melvin. Mire, a todos los compañeros que estamos conectados ahora a esta conferencia. No, yo soy periodista, ejerzo el periodismo, escribo en periódicos, tengo programas de televisión y tengo medios digitales. No hay una declaración oficial del presidente Biden ni del gobierno de los Estados Unidos acusando a la República Dominicana de ninguna de estas cosas. Eso no es cierto. Eso es un manejo falso de la información. No es cierto eso. Los Estados Unidos y el presidente Abinader tienen una política de cooperación muy estrecha. Y la política de migración de la República Dominicana, precisamente cambiaron anoche al director de migración, es una atribución, una facultad del presidente dominicano, que tiene una política clara con relación a Haití, en términos del cuidado de nuestra frontera y en términos de pedir a la comunidad internacional que acude en auxilio de Haití. Pero Estados Unidos ni ningún país ha hablado de unificar la isla. Ni ocurrió en el pasado, ni ocurre ahora. Y en cuanto a las acusaciones de que la República Dominicana es racista, hubo grupos de la región del Caribe, fanáticos de Haití, que cuando se produjo la sentencia 162-13 del Tribunal Constitucional, declarando como dominicanos a los que son nacidos en la República Dominicana,
algunos grupos acusaron a la República Dominicana de racista por esa causa. Pero eso no ha sido tampoco competencia de organismos internacionales, ni de la OEA, ni de la ONU, ni de ninguna otra entidad internacional. Entonces yo creo que tenemos que ser, como futuro abogado que seremos, como profesionales que somos, esta es mi segunda profesión, la que estoy estudiando ahora, tenemos que ser precisos en el manejo y objetivo de la información, porque no podemos estar diciendo cosas que no obedecen a la realidad. Yo quería hacer esa precisión para que los colegas entiendan cuál es la situación con Haití, que es una situación que se resuelve si los haitianos tienen capacidad para organizar unas elecciones y elegir un presidente. Por ahí comienza la planificación del futuro haitiano. Mientras no puedan hacer eso, sencillamente estarán viviendo como Estado fallido, viviendo de la conmiseración internacional y atrapados en la violencia. Solamente quería hacer esa precisión. Muchas gracias, Melvin, y concuerdo plenamente. Eso pasa mucho en Guatemala. Se ve mucho el tema de las falsas noticias que nos llegan por distintos entes distractores que normalmente tienden a desinformar. Y, por ejemplo, yo les puedo decir claramente que yo no he observado eso. Por eso a mí me sorprendió cuando mencionaron eso de racismo de República Dominicana hacia Haití, porque yo sí estoy muy empapado de los temas internacionales y, como les digo, he tenido mucho contacto principalmente con ACNUR y cero comentarios de esa naturaleza. Hasta ahorita vengo a escuchar por primera vez eso, pero probablemente, como bien explicaba Melvin y Carlos Bautista en un comentario, tenemos que aprender a diferenciar lo que es una noticia falsa de una verdadera noticia. Se me está agotando el tiempo, pero sí me gustaría cederle la palabra por lo menos a una mujer más, y si me invitan nuevamente a hacer un 2.0 de esta conferencia, porque créanme, me faltó mucho por exponer, muchos temas, me quedé corto, pero dentro de, bueno, ya ahorita a las 5 de la tarde de Guatemala entro a una sesión del partido al cual pertenezco y el cual soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y por lo tanto tengo que estar para tomar decisiones. Pero me gustaría por lo menos a Praxedes Jiménez darle la palabra. Disculpen que hasta ahorita le estoy dando a las mujeres, pero a mí me aparece un orden de cómo fueron levantando la mano, y por democracia es de que así lo fui dando, pero quería también equiparar ya ahorita. Adelante, Praxedes. Sí, buenas tardes. Y dentro de las funciones del órgano, del Parlacén, pues está la equidad de género. Y muy muchas fuerte. Gracias. Sí, muchas gracias. Primero por todas esas informaciones, más que una, ese es un conversatorio. Me gusta mucho esa dinámica que ha utilizado y todas esas informaciones que a nosotros mismos nos ha servido bastante sobre el Parlacén, que muchas veces no lo escucha, y todas esas críticas que han surgido muy democráticamente aceptadas, pues la tenemos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué están ahí? ¿Qué? ¿Cuál es la función? Estamos perdiendo dinero pagándole a estos sujetos sin hacer nada. Gracias por reconocer que, aunque de último está integrando el Parlacén en la República Dominicana, pues usted desde el principio ha reconocido, ha valorado la disponibilidad de nuestro país para darle seguimiento a los trabajos, a las propuestas que hacen nuestros representantes en función del bienestar común de nuestro país en la comunidad tanto de Centroamérica como el Caribe. Mi pregunta es, ante todas esas problemáticas que tenemos como países y que ustedes como nuestros representantes llevan a su mesa de trabajo y elaboran esos programas, esas políticas para introducirla o proponérsela a nuestras autoridades, ¿cuál es la respuesta, la receptividad de nuestras autoridades para darle seguimiento a todas estas propuestas? ¿Y cuáles son los mayores desafíos que tienen ustedes ante nuestras situaciones? Diferentes muchas y otras en común en nuestras naciones. Gracias. Me parece muy buena esa pregunta. Es de las preguntas más interesantes porque tenemos que entender algo. Hay muchas de nuestras resoluciones y pronunciamientos que han quedado en el olvido, inclusive de la comisión a la cual yo he pertenecido, que es la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología.
hemos emitido varias resoluciones de las cuales unas han encontrado espacio y otras no. Pero hay un detalle muy interesante, y es que si bien es cierto, todavía no tenemos una atribución vinculante, es decir, todavía no creamos la norma comunitaria centroamericana per se, leyes marco que hemos emitido o resoluciones que hemos ido emitiendo han sido adoptadas por cada uno de los estados de Centroamérica y República Dominicana. Y un ejemplo que utilizo en las clases de Derecho Internacional fue una iniciativa que emitió el Parlamento Centroamericano por el tema de los matrimonios de menores de edad. Principalmente ustedes saben que es una problemática porque lamentablemente venimos de sociedades ultramachistas y donde se permitía prácticamente la violación a las menores de edad y que únicamente casándose rompían la violación, ¿verdad? Como si eso fuera la solución. Y el Parlamento emitió esta resolución y el estado que la adoptó, que todavía no tenía una legislación sobre esa materia, fue República Dominicana. Se presentó a la Asamblea Legislativa Dominicana la resolución del Parlamento y sobre eso se trabajó y ya se aprobó como ley de observancia obligatoria para los dominicanos. Ese es el mejor ejemplo que le puedo dar, donde sí tenemos resoluciones que han tenido un buen o una buena aceptación por las autoridades de los estados. Y a mí me encantaría desarrollar un 2.0 porque me estoy quedando corto realmente, y ahorita Praxedes Jiménez abrió una gran puerta de varios temas que me faltan por desarrollar del Parlamento y de todo el sistema de la integración centroamericana. Y no fue pregunta, sino que un comentario que hizo. Efectivamente, el Parlamento tiene muy desarrollado algo que no han desarrollado los otros órganos, que es la equidad de género. Comentarles para ir concluyendo que el Parlamento Centroamericano tiene un bloque específico. Acá está dividido por grupos parlamentarios de izquierda, de centro y de derecha, pero tenemos un grupo que es el bloque de mujeres parlamentarias. Y a diferencia de los estados de Centroamérica, y no sé cómo estará en República Dominicana, donde solo presiden los hombres, las tres presidentas ante el Parlamento Centroamericano en 2018, 2019, 2020 y 2021 tuvo como mujer a una presidenta. Hasta ahorita nuevamente tenemos un presidente, pero en los últimos años el componente del bloque de mujeres ha sido tan fuerte que hemos tenido dirigentes mujeres. Y si ustedes observan actualmente la junta directiva del Parlamento, mayoría mujeres. Inclusive la redacción de nuestro tratado constitutivo y la redacción del reglamento interno establece siempre primero las diputadas o diputados. Algo interesante que no se observa, por lo menos en el derecho interno del Estado guatemalteco, que es lo que yo he estudiado principalmente. Entonces el componente es muy fuerte y, como les digo, ya voy 5 minutos tarde para mi reunión, por lo que voy a tener que ir concluyendo, pero discúlpenme José Mirabal, Susana, Alexandra y Jackie que me quede corto con esto, pero tengo que ingresar ya a otra reunión. Pero quedo invitado si ustedes deciden para hacer un 2.0. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Sería excelente otra. ¿Se puede repetir? Felicitaciones, excelente. Don Eduardo, Excelente. que se encargue Muy de de... muy de acuerdo. Excelente todo. Diputado, la Universidad UTE le agradece esta conferencia. Claro que sí, que está desde hoy invitado para una 2.0, una próxima conferencia, y también agradecemos al diputado al Parlacén Eduardo Guerrero por hacer esta extensiva invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esta conferencia estará disponible en la plataforma de YouTube de la universidad, así que en cualquier momento pueden entrar y verla nueva vez. Excelente, felicidades. Muchas gracias. Excelente exposición. Dios le bendiga. Gracias a todos. Gracias a todos.
Les agradezco mucho el espacio. Pasen una feliz tarde y me agrada mucho haber generado debate.